Os doy la bienvenida a este canal, espero que estéis muy bien, que hayáis pasado un gran año y vamos con una segunda parte de este vídeo que hice aquí de introducción a tinta china y ahora vamos a meterle unas cositas más. Atentos, tintas, anilinas y lejía y obviamente también tinta china por Ortubia, que soy yo un servidor. Vamos allá. Vamos con la presentación de los materiales. Vamos de izquierda a derecha. Tenemos betadine, elemento indispensable para mí. Tenemos tinta Parker aquí. Tenemos anilinas y acuarelas líquidas. Tenemos tinta china en barra y un grafito para hacer nuestros dibujitos. Quizás usemos un poquito de carboncillo, lapicero, plumilla y lapicero, navajita, rotus, que no vamos a usar todo esto, pero aquí lo tenemos preparado. Tenemos, por supuesto, tinta china, Indian Ink, en el resto del mundo, aquí tinta china, lejía, ¿vale? Cuidado con esto, por favor, atentos a esto, al simbolito este. Esto es venenoso en grandes cantidades, si te lo bebes te quemas de aquí hasta abajo todo. Si hay niños, por favor, tenerlo cerrado y al alcance y siempre vigilado, fuera del alcance de los niños. Y por supuesto tenemos brochas grandes de pelo largo, las Jaque estas, y tenemos dos que ya están muy usadas y esta que es nueva, que la he comprado solo para vosotros y para este vídeo. O sea que vamos allá. Antes de seguir con esta breve introducción a esto que tanto me gusta a mí de tintas, anilinas y lejía, ¿vale? Os voy a explicar un poquito las anilinas, de dónde vienen, muy breve. Esto es sintético, son pigmentos sintéticos creados o descubiertos en la Revolución Industrial, consiguiendo abaratar muchísimo la fabricación. Ya sabéis que los pigmentos se traían de las Indias, son de origen animal y depende del aglutinante, si era óleo o si era policloruro de vinilo, teníamos acrílico o teníamos óleo. Esto es sintético, soluble al agua, extremadamente venenoso y también resiste poco a la luz o menos que sus compañeros. No hay nada que resista a los rayos ultravioleta 100%, pero esto se puede reactivar con el agua. Tanto los rotuladores acuarelables o los que son de acuarela o esto ya dibujado con un poquito de agua podemos volverlo a reactivar, ¿vale? Vamos a seguir. Si lo que has visto hasta ahora te está gustando, te invito a que te suscribas al canal, que sigas a Ortubia Expresionismo, que soy yo soy Ortubia, y si quieres profundizar más en el mundo del arte, aprender a dibujar cosas como las que ves aquí atrás, todo, también sígueme a mí, pero puedes visitar la Academia Crea 13 de mi mentor Antonio García Villarán, en el que encontrarás cursos más extensos, mejor explicados, donde puedes aprender todo esto que hago yo. Muchas de las cosas yo las he aprendido ahí y la verdad es que mi salto cuantitativo y calitativo ha sido enorme. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es rememorar, recordar cómo se hacía la tinta china, ¿vale? Para eso tenemos un poquito de agua aquí. Tenemos nuestra piedra Suzuri aquí, ¿vale? Y la barra de tinta. ¿Y cómo se hacía la tinta? Echábamos unas gotas, así, y removíamos en sentido contrario a las agujas del reloj. Así. Este es un ejercicio de pura concentración, ¿vale? No hay que tener prisa. Yo lo estoy haciendo más rápido para que lo veáis, pero por favor, esto es un ejercicio de concentración increíble, ¿vale? ¿Veis? Se va desgastando la piedra, se va doblando la presión. Podemos echar un poquito más de agua, unas gotitas más, y la tinta irá cayendo suavemente, tranquilamente por aquí. Bien, hemos hecho tinta, ¿vale? Para que veáis cómo queda, ¿vale? La tinta china hecha por nosotros queda así.
tiene este trazo, ¿vale? En este caso había muy poca agua y hemos concentrado mucho pigmento de la tinta y queda así, ¿vale? Así. Luego teníamos la tinta china. Esta tinta china la teníamos concentrada, preparada ya a tope, ¿vale? Esta es nuestra tinta china, que si la echamos aquí, ¿vale? La vemos caer, vemos cómo cae, ¿vale? Está muy negra, es muy opaca. Con esto se pueden hacer serigrafías, se pueden preparar las pantallas, se pueden preparar los acetatos que harían las pantallas de la serigrafía, ¿vale? Se puede hacer. Entonces, vemos la diferencia. Vamos a echar un poco de agua aquí para limpiar el pincel. Hemos sacado nuestro papel. Vale, limpiamos el pincel. Vamos a ver ahora la diferencia entre la tinta china, esta tinta china que hemos hecho nosotros, y la tinta china en barra que hemos hecho antes. ¿Veis? Es mucho más opaca. Esta es mucho más opaca que estas. Aquí ya se va secando y se va perdiendo el color. Pues ahora, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con las anilinas y con la tinta Parker. Os voy a mostrar el material. Tenemos esta tinta Parker, que es esta de aquí, que es tinta de pluma estilográfica, ¿vale? Y esta es de un tono más azulado. La particularidad de esta es que, aparte de escribir con ella, se reacciona a la lejía, como os enseñaré en un ratillo, ¿vale? Así. Por aquí tenemos tintas por aquí. Esta tinta, como tiene un gotero, nos permite escribir directamente. En este caso, esta tinta es de color magenta. Tenemos esta, que creo que es azul. ¿Vale? Esto está muy bien porque ya nos permite dibujar directamente, soltarnos, ir haciendo nuestras locuras, dejarnos llevar. Se fusiona muy bien con otros colores, ¿vale? Se fusiona muy bien. ¿Veis cómo va fusionándose? Un color con otro. Y ahora aquí tenemos, vamos a probar las diferentes anilinas que tenemos aquí, con las que suelo trabajar yo. Tenemos otro azul, son Ecoline, mi profesor decía Ecoline y se me ha pegado. Vale, tenemos azul, muy bonito, que también se puede fusionar con el magenta este, se fusionan entre ellas. Vale, mirad, si ahora echamos, yo voy a ir construyendo ya, por aquí os voy echando, ¿veis cómo se van fusionando un color con otro? Es muy importante que limpiéis el pincel antes de usar otro color o uséis otro pincel, porque si no vais a tener muchos problemas. Tenemos aquí este, que este es marrón. A ver, vamos a ver. Vamos a coger otro pincel, de los que tenemos por aquí. Aquí tenemos otro pincel. ¿Veis? Este es un tono mucho más terroso, que por supuesto también admite fusión entre diferentes colores, ¿vale? ¿Veis? Perfecto para árboles, para cuando salimos al bosque, ir pintando nuestras ramas. Este es perfecto, perfecto, lo puedes llevar y puedes hacer cosas muy rápidas con el pincel. Limpiamos otra vez. Siempre debemos tener papel preparado para limpiar. Siempre. Siempre hay que tener papel preparado. Bueno, vamos con nuestro siguiente color. Lo dejamos aquí.
hemos usado el azul y el marrón. Vamos con este color. Y luego ya haremos nuestra obrita para acabar cuando os haya enseñado todo esto. Mira, ¿veis? Este es uno de mis colores favoritos. Este naranja me parece una maravilla. Una maravilla. ¿Veis qué maravilla de color? ¿Veis cómo se va deshaciendo? ¿Cómo se va fusionando? ¿Habéis visto? ¿Vale? ¿Veis? Y si ahora cogemos, por ejemplo, cogemos nuestro magenta o nuestra tinta china, le damos por aquí, ¿veis? Húmedo sobre húmedo, pues se va abriendo entera. Como es muy opaca, la tapa entera, pero podemos darle también por aquí. Así. Nos queda, vamos a limpiar otra vez. Nos queda este rojo. Wow, este rojo es magnífico y maravilloso. Nos queda este rojo, ¿veis? No es magenta, es rojo. ¿Vale? Magnífico. Vamos a tapar. Os ruego también, por favor, que tapéis los colores. Y luego ya nos quedaría el blanco. Este blanco de aquí, que este es un poco más, está un poquito más trillado. Vamos a coger otro pincel más limpio. Vamos a coger este pincel, ¿vale? Y el blanco, tenemos blanco por aquí, ¿veis? Que he fusionado con otros tonos. Bueno, pues tenemos unos colores más pastelito. ¿Veis? Aquí está. Vamos a seguir. Y luego ya tenemos estos tres, que os voy a contar la historia de estos tres colores que tenemos aquí. Os voy a contar esta historia. Estos los compré online. No me fío mucho de la calidad, ¿vale? Pero bueno, los vamos a usar ya también aquí. No me fío mucho de la calidad. Este es verde, que es un verde muy bonito, ¿veis? ¿Veis? Mira, podemos hacer así un poquito. ¿Vale? Y él solo iría fusionándose con otros colores, sumando y convirtiendo colores nuevos. ¿Vale? Espero que estas cosas os vayan abriendo un poco el cerebro. Ya sé que estamos haciendo una marranada, pero hombre, no esperaríais vosotros que yo usase un papel para cada color. Obviamente no. Pues tenemos este es otro. Este es oscuro. Este no sé cuál es. Mira, este es un gris. Podemos hacer con estos colores, se me ocurre que podemos hacer una escena, pintar unas flores ahora, ¿vale? Algo de botánica. Hasta aquí has tenido la presentación de todos estos materiales que tenemos aquí y ahora te voy a enseñar cómo reacciona la lejía a estas anilinas que hemos usado aquí. Atento que no te lo puedes perder. Para usar la lejía, a mirar allí, para usar la lejía en las anilinas vamos a coger un pincel al que no le tengamos tanto aprecio, el que ya está un poquito usado porque lo va a quemar. Acto seguido de usar el pincel hay que limpiarlo muy bien. He abierto el bote del agua, ¿vale? Para limpiarlo. Este agua ya no se puede volver a usar porque quemaremos lo que sea que hagamos después porque tendrá lejía. Voy a buscar el pincel. Mirad, este pincel tiene más años que cascorro y es el que voy a usar para la lejía. Lejía no beber, ¿vale? Ya pone aquí no beber. Ni por descuido.
Madre mía. Si no podéis abrir un bote en conserva o un bote, le metéis un destornillador por aquí, le hacéis un poco palanca, que te un poco aire y ya se puede abrir. ¿Veis? Se había oxidado. Bueno, pincel. Y hacemos así. ¿Veis cómo va cambiando el tono? Por aquí. ¿Veis cómo se va quemando la pintura, la anilina? ¿Vale? ¿Veis por aquí? ¿Estáis viendo? ¿Veis cómo se ha ido quemando? Cómo se va deshaciendo por aquí el pigmento. ¿Vale? Con la tinta china no funciona la anilina, es la lejía. ¿Vale? La tinta china es resistente a la lejía. Por eso debemos usar la tinta Parker. Si queremos, debemos usar tinta Parker. ¿Veis? Hacemos así. Y ya veréis ahora qué sorpresa más bonita os vais a llevar cuando veáis que la tinta Parker se quema y se queda amarilla. Es un contraste magnífico y maravilloso. ¿Vale? Hemos llegado hasta aquí. Esta primera parte, te he presentado los materiales, te he enseñado cómo reaccionan con la lejía y ahora te invito a que pintes conmigo, a que acopies el material si quieres para este vídeo va a estar aquí para siempre, para este vídeo y aprende conmigo. Practica conmigo. Yo te voy a guiar, vamos a hacer dos ejercicios, uno de manchas y otro de un dibujo, en la medida de nuestras posibilidades, va a ser algo floral y te invito a que me sigas. Te invito a que te quedes, te invito a que te suscribas y si te gusta, abajo tienes un enlace para ir a la academia de mi mentor Antonio García Villarán. Sin él, yo no habría descubierto esta técnica tan maravillosa.